El Manchester City se ha proclamado como brillante campeón de la Premier League 2020-2021 y hoy estamos aquí para analizar las claves del éxito del equipo de Pep Guardiola. Bueno, Juan, sorpresas te da la vida te da sorpresas. El Manchester City es campeón de la Premier League, el cielo es azul. Y yo lo predije. Porque quiero recordar en este punto... Factura, ¿no? No. Facturando. O sea, segundo 10 de vídeo, factura cobrada. Por ir Factura sería si yo mencionara a esas personas que pues no saben mucho de fútbol, vale, que me criticaron cuando el Manchester City no acabó de arrancar a principio de temporada. Y me dijeron, no tienes ni idea, has dicho jaja que el Manchester City ganaría la Liga. Bueno, efectivamente lo dije. Me ha inquietado esa risa perversa. Un poco a lo Rafa Mora. Un poco, sí. Bueno, no sé. Lo dije en agosto y ha sucedido. Pues aquí estamos para comentarlo. Tal y como yo dije. Es decir, este es un vídeo que podríamos haber hecho perfectamente en agosto, porque yo esto ya lo sabía que pasaría. Esto ya lo sabía, que el Manchester City se ponía campeón de la Premier League. Bueno, comencemos con el análisis y hay que comenzar por lo que mencionaba yo antes, que es el hecho de que el Manchester City no comenzó bien. No comenzó bien y hay un claro punto de inflexión en la jornada 13. Hay un punto de inflexión en esa jornada 13 con un partido ante el West Brom. Increíble, ¿Qué puntos de inflexión, West Brom, contigo empezó todo, se podría decir. Contigo empezó todo porque el Manchester City arrastraba un poquito la inercia de la temporada pasada. Ya sabéis que fue probablemente, quitando esa inicial de Guardiola en la que se adaptó al fútbol inglés y al propio esquema del Manchester City, que estaba en plena reconstrucción, la peor de Guardiola desde que había llegado al conjunto Citizen, y esa misma inercia se llevó al comienzo de esta misma temporada. Tras la jornada 13, que ya decimos que es un poco el detonante y ahora vamos a explicar por qué, eran sextos y estaban con 23 puntos a 5 del Liverpool, que en aquel entonces era líder. Fíjate increíble, cómo cambian las cosas. El Liverpool líder, por aquel entonces también el Tottenham era un claro candidato a la Premier League. Es verdad, y tenía un entrenador que era José Mourinho. Por eso, amigos, no hay que reírse de la gente en la jornada 1, en la jornada 2, en la jornada 3, en la jornada 4, porque luego te pueden pasar estas cosas. Luego pues llega Guardiola y te demuestra cómo son las cosas en la Premier League. Desde que llegó él, la verdad es que está siendo un dominio absolutamente apabullante del técnico español. Y bueno, pues en ese punto determinante de la temporada explicamos el por qué lo fue. Llegaban de empatar frente al Manchester United, que es el único equipo al que no han conseguido ganar esta temporada. Es verdad, porque empatan y acaban perdiendo después contra los muchachos de Solskjaer. Y además también tiene un empate a 1 contra el West Brom, con un gol aciago de Rubén Díaz en propia puerta a disparo de Ajayi. Claro que a ti la moral te la deja por los suelos, sí, por entonces los suelos. Eso ya podría en parte explicar, pero es algo que no decimos nosotros que sea un punto de inflexión y que además se refleje en los datos, sino que el propio Guardiola ha reconocido. Le preguntaban en la web del Manchester City si era el punto determinante la derrota previa que habían tenido contra el Tottenham, contra el cual perdieron 0-2, si no me equivoco, y él señalaba que más bien era este empate contra el West Brom lo que hizo cambiar un poco las cosas, porque él mismo se dio cuenta de que su equipo no era reconocible para él, no se reconocía en ese equipo, y habló con todo su equipo técnico para cambiar las cosas y dijo, oye, no nos está yendo bien con los cambios que hemos implementado, vamos a volver a las bases. Y él decía que en ese punto pues vuelve a ese juego más posicional, a mover la bola más rápida, a hacer más juego basado en los pases, en la posición, y a correr menos con el balón, y que fuera el balón el que corriera más por ellos. Y es a partir de entonces cuando ese cambio Ilie en los datos se refleja de manera impepinable. Sí, en este apartado también es importante hacer mención a la llegada de Juan Malillo, que también pues
a tenor de los resultados, pues ha tenido un cierto impacto también en el cuerpo técnico de Pep Guardiola. Como decía Juan, desde esa jornada 13 la verdad es que cambian drásticamente las cosas para el Manchester City, que encadena 21 victorias consecutivas en todas las competiciones hasta que pierde ante el Manchester United, es decir que prácticamente son los partidos ante el Manchester United que delimitan eso, porque uno es un empate y luego efectivamente ya se empata con el West Brom y acaba la racha con la derrota ante el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. En total, balance desde la jornada 13 hasta la 34, absolutamente devastador. 36 partidos en todas las competiciones, 33 victorias y solo 3 derrotas contra el Manchester United, como hemos comentado, contra el Leeds United, luego esa derrota en semifinales de la FA Cup ante el Chelsea de Thomas Tuchel. Pero lo que estamos hablando es que desde entonces, desde la jornada 13 de Premier League, el equipo de Pep Guardiola ha ganado a básicamente todo el mundo. Es que ni siquiera empates, ha ganado absolutamente todo el mundo. Y además de ese partido contra el West Brom, ¿qué es lo que sucede después de él para que las cosas empiecen a ir mejor? Pues realmente no hay otra explicación que la mejora defensiva notable del equipo de Guardiola, porque realmente es esta fragilidad defensiva la que ha condenado al equipo de Guardiola. No que ataquen peor, porque han atacado más o menos al mismo nivel que siempre. Por ejemplo, esto es algo que además, ya decimos, arrastraban desde la temporada pasada. La temporada pasada lo que les condena y les acaba por hacer perder el título de Liga frente al Liverpool es precisamente que encajaban muchos más goles y eran un equipo mucho más endeble en defensa, porque esa misma temporada, la 2019-2020, marcan 102 goles y aún así no se consiguen hacer con el título de Liga. Este ritmo de goleador, alrededor de los 100 goles, es lo que es habitual en los equipos de Guardiola, en el City de Guardiola, por lo menos desde que llegó. Sin embargo, lo que no era habitual esa campaña pasada es que encajaron 35 frente a los 23 de la temporada anterior, la 18-19, y a los 27 de la 17-18. Así que está claro que lo que tenía que solucionar Guardiola, aparte de volver a esos fundamentos clásicos de los equipos que él entrena, era cerrar la sangría de goles. Bueno, sangría entre comillas, ¿no? Temporada pasada encajaron 35 goles en 38 partidos, es casi un gol por partido, que es prácticamente lo mismo que llevaban hasta la jornada 13 en la que decimos que se produjo ese punto de flexión, porque hasta la jornada 13 habían encajado 12 goles, es decir que mantenían un ritmo de encajar goles muy similar en ese primer tramo al que llevaban en la temporada pasada. Si hubieran mantenido ese ratio, ¿no?, de esos 12 goles en 13 partidos, pues iban a acabar en los 35 goles, ¿no? Ya lo decimos, ¿no? Una media muy similar entre la temporada pasada y ese primer tramo. Y luego, por supuesto, se produjeron algunas derrotas muy dolorosas, como el famoso 2-5 del Leicester City. En ese momento era un momento bastante inicial de la temporada, pero el Leicester absolutamente les arrolló, les pasó por encima. Lo mismo pasó con el United, al que han sido, ya decimos, incapaz de ganar, aunque no les arrolló, pero fueron incapaces de ganar contra el United, empataron contra el West Brom. Derrotas también, por ejemplo, contra el Tottenham de Mourinho, una derrota especialmente dolorosa también. Después de todos estos malos resultados, ya decimos que echaron el cerrojo y esto se refleja de nuevo en los datos. Decíamos que hasta la jornada 13 habían encajado 12 goles. Pues bien, desde esa misma jornada hasta la 34, de nuevo solo encajan 12 goles, pese a que han jugado 11 partidos más de diferencia. Es decir, han encajado muchísimo menos porque han mejorado defensivamente y precisamente, Ili, esto es lo que queremos analizar en el siguiente punto del vídeo. Es, vale, sabemos que han mejorado defensivamente, ¿cuáles han sido las claves de esa mejoría? Dos palabras. Rubén Díaz. Rubén Díaz o mejor fichaje de temporada. Posiblemente es el mejor fichaje de la temporada y desde luego por el impacto brutal que ha tenido. Antes de que hagan diga Bruno Fernández ya llegó la temporada anterior, el impacto brutal que ha tenido sobre todo el mundo. Luego hablaremos de John Stones, pero John Stones también ha resucitado gracias a tener a Rubén Díaz al lado. Es decir que, y bueno, Joao Cancelo también, luego hablaremos también de Joao Cancelo, pero bueno, Rubén Díaz, que ha sido un auténtico pilar, a pesar de tener solo 23 años, un auténtico pilar, y por fin tienen al defensa central que andaban buscando, porque en un momento pareció que iba a ser Nico Otamendi, luego pareció que iba a ser Aymeric Laporte, parecía que iba a ser también John Stones, y finalmente parece que con Rubén Díaz sí que han encontrado ese central
que tiene la capacidad para tomar el relevo de Vincent Kompany. Sí, ha sido el único central absolutamente indiscutible esta temporada para Guardiola, porque ha cambiado muchísimo sus parejas de centrales, ahora lo vamos a ver, pero el impacto del portugués ha sido increíble, pese a que se pagaron 68 millones por él, lo cual parecía una cifra bastante alta. No sabíamos muy bien cuál iba a ser el impacto e incluso ha habido gente que lo ha comparado, por lo menos a nivel de impacto que ha tenido en el equipo, con lo que pasó con Van Dijk y el Liverpool. Es verdad que yo creo que era un equipo mucho menos refinado y el impacto de Van Dijk sigue siendo un poco superior, pero en todo caso ya decimos que es un central súper joven y que ha destacado desde el primer día. En el apartado defensivo es curioso porque hemos estado mirando en Football Reference estadísticas sobre él. En el apartado defensivo es verdad que no destaca tanto porque probablemente es un equipo que a nivel defensivo en volumen está mucho menos exigido, entonces en cuanto a, por ejemplo, tackles por partido, intercepciones por partido, etcétera, Rubén Díaz nunca va a destacar. Sin embargo, en lo que está en los percentiles más altos, prácticamente siendo el líder en muchas categorías, es en cuanto a pases, y es que de hecho en el momento en el que grabamos este vídeo sigue siendo no sabemos cómo acabará la temporada, pero es el jugador que más pases tiene completados de toda la Premier League. Esto habla de que no solo ha sido importante a nivel defensivo y a la hora de mejorar también a sus compañeros y su rendimiento individual, sino también que ha contribuido mucho a esa salida de balón, que ya sabemos que para Pep Guardiola en un central es algo indispensable. Sí, la verdad es que excelente salida de balón, también en largo. Esto lo hemos visto mucho en el Manchester City esta temporada, como muchas veces cuando les apretaban arriba, buscaban al hombre libre lejos, sea con Ederson o incluso con Rubén Díaz, que tiene un muy buen desplazamiento en diagonal de balón, y ha sido una de las fortalezas del Manchester City esta temporada. Con Rubén Díaz asentado en el eje de la defensa, pues había que encontrarle un compañero. Había que encontrarle un compañero que, bueno, pues que no fuera cojo, que tuviera dos ojos y que fuera capaz de hacer un buen papel. Y durante buena parte de la temporada ese compañero pues fue John Stones. También en verano había llegado Nathan Ake, que finalmente ha tenido poca participación en el equipo. Sí, ha sido un casting un poco extraño durante toda la temporada, porque sobre todo al inicio de la misma vimos que es muy curioso como Laporte llegaba como el central más indiscutible de Guardiola a esta temporada. Y además zurdo y diestro. Sí, o sea, entonces todo a priori parecía que esa iba a ser la pareja. Sin embargo, pues vemos cómo va cambiando porque el equipo no funciona. Prueba con Laporte, prueba con Ake, prueba con Stones, incluso llega a probar defensas de tres. Sí, con Rodri o con Fernandinho. Incluso con Zinchenko. Hay un partido que juega como central por derecha, si no me equivoco. No está bien ese muchacho, ¿eh? Zinchenko tiene cositas, ¿eh? No hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Lo cual en su juego es beneficioso, pero en cambio, pues para su vida privada y personal puede ser un problema. Puede ser un problema. Pero ya decimos que Guardiola no daba con la clave hasta que finalmente vio que John Stones era la mejor pareja posible para Rubén Díaz, algo que, bueno, sobre todo yo creo que a nivel de química se han entendido muy bien y que hemos visto como John Stones es ese tipo de central quizás que necesita a un central, a un compañero más líder, que le tenga un poco más atado en corto, y que es de estos que se beneficia de tener a un gran estandarte en defensa a su lado. Y hemos visto que la mejora exponencial de Stones con Díaz al lado ha sido increíble, no solo a nivel defensivo, pese a que es verdad que en este cierre de temporada pues ha estado un poco más dubitativo desde que tuvo un error con Inglaterra, pero también a nivel ofensivo, porque hubo unos cuantos partidos que encadenó marcando goles y realmente yo creo que ha sido su mejor etapa como Citizen desde que llegó al conjunto de Guardiola. Otra de las claves de la mejora defensiva, hemos hablado de Rubén Díaz, hemos hablado de John Stones, otra de las claves de la mejora defensiva del Manchester City ha sido sin duda el tema de la transición defensiva. Ya lo hemos comentado muchas veces en el canal, pero a Rodri le costó mucho hacerse con ese puesto de pivote, no cuando el equipo tenía el balón, que siempre ha rendido bien, sino sobre todo cuando el equipo lo perdía, porque es un jugador al que le cuesta girar, es un jugador que no es especialmente rápido y le costó mucho. Guardiola hizo 1000 probaturas, desde doble pivote, metiendo a Fernandinho, 3 centrales, hizo 1000 intentos y al final ha acabado encontrando la solución con me parece a mí, dos claves. Una es colocar a Gundogan, que ha sido posiblemente el jugador más mejorado, ¿no? Más mejorado del Manchester City esta temporada en ese rol como box to box. Es que es una temporada de muchas figuras que se reivindican, sí, es verdad. Estando en duda en la plantilla del Manchester City, porque Gundogan era un futbolista que siempre había sido útil para Guardiola, pero esta es
sin duda alguna, su gran temporada en el Manchester City, tanto a nivel ofensivo como en esa labor de acompañar y estar un poco más protegido la espalda de Rodri. Y pues ahora hablaremos también de los Cancelo, Zinchenko, el propio Stones, pero ha habido mucha gente que se ha reivindicado, y precisamente Cancelo es la otra clave para guardar la espalda de Rodri. Sí, déjame acabar con el tema de Gundogan, porque, claro, digamos que para explicar un poco la evolución y lo que pasa, ¿no? Pero primero empieza jugando, bueno, es 4-3-3, entonces Fernandinho era el pivote, con David Silva y De Bruyne en los interiores. David Silva se va, Fernandinho, pues digamos que es, pues, por su edad pasa un rol... Pasan los años. Pasan los años, pasa un rol secundario. Coloca a Rodri, pero nunca acaba de encontrar las piezas idóneas. Durante un tiempo pensamos que podía ser Foden, que ocupara el lugar de Silva junto a Kevin De Bruyne, y finalmente la solución que ha encontrado es Gundogan como box-to-box, más normalmente Kevin De Bruyne, que en algunos partidos también ha jugado de falso 9, pero normalmente ha sido así, ¿no? Rodri más Gundogan, ese rol de box-to-box, con mucho más recorrido, y Kevin De Bruyne. Y luego la otra clave es la que tú comentabas, que es el tema de los laterales por dentro, que muchas veces se menciona el tema de los laterales por dentro, que es algo que Guardiola ya hacía desde su época en Alemania. Se menciona mucho, pues, el impacto que tiene cuando tienes balón, ¿no? El hecho de que, pues, por ejemplo, Central pueda conectar directamente con el extremo de ese lado, es decir, si Cancelo está jugando por derecha y se mete por dentro, pues Central ya busca directamente a extremo, que viene a buscar. El hecho de, pues, poder tener una superioridad por dentro, pero básicamente es un movimiento defensivo. Básicamente es un movimiento defensivo para proteger el centro cuando tú pierdes balón, porque en lugar de tener a los laterales abiertos y dos centrales más un pivote, de repente te encuentras con que tienes a dos jugadores por en medio, ¿no? Y lógicamente cuando pierdes balón lo que te interesa más proteger es el centro, ¿no? Si el otro equipo juega en banda, pues ahí estás más protegido, y esta ha sido sin duda una de las otras claves de la temporada. Sí, además es un rol que ha ido cambiando de protagonista, porque al principio de temporada vimos que el que jugaba más por dentro era Zinchenko, precisamente por esa naturaleza más de centrocampista que tiene arraigada por haberse formado ahí en sus etapas en las divisiones inferiores. Sin embargo, la clave ha sido que pase ese protagonismo a Cancelo, ya sea cuando juega por izquierda o cuando juega por derecha. De alguna manera, cuando ataca el City se queda como en una especie de defensa de tres muchas veces. Si, por ejemplo, juega Cancelo por izquierda, es Walker quien acompaña a los otros dos centrales, y Cancelo quien arropa mucho más a Rodri, y además Cancelo está posicionado mucho más centrado para interceptar esos posibles contraataques del equipo rival. Un Cancelo que, además de mencionar esta función defensiva, que pasa un poco más desapercibida, también hay que mencionar lo obvio, que es que ha catapultado al equipo en ataque muchísimo, hasta el punto de ser uno de los grandes creadores en ataque, no solo del Manchester City, sino de la Liga, porque hubo tramos de la temporada en los que, a nivel de ocasiones creadas y de pasos filtrados al área contraria, estaba a los niveles de Bruno Fernández, Kevin De Bruyne y Jack Grealish. O sea, estamos hablando de los mejores playmakers de toda la competición, de toda la Premier, y Cancelo estaba ahí, siendo un lateral. Bueno, lo que pasa es que, pues, es lo que tiene ser amigo de la media inglesa. O sea, Joao Cancelo, pues, le han ido bien las cosas porque, pues, forman parte ya de, bueno, pues, del grupo de amigos de este canal. Amigos de confianza. Amigos de confianza, amigos íntimos en portugués, amigos amigos cercanos. De estrecha relación. De estrecha relación. Muy bien. Hemos hablado de la faceta defensiva, vamos a hablar ahora un poquito de la parte atacante, una parte atacante donde no se ha notado el hecho de no tener un delantero, porque el Manchester City, ya lo sabéis, tiene dos delanteros en plantilla. Uno, Sergio Agüero, que ha estado prácticamente toda la temporada lesionado, ya anunció que se iba a ir a final de temporada, ya tiene un rol secundario ahora que ha vuelto de lesión, y ya, pues, ya parece que ya no va a ser titular en lo que resta de temporada. Y el otro es Gabriel Jesús, que no ha jugado especialmente mucho, y además muchas veces cuando lo ha hecho no ha jugado necesariamente de delantero, en algunas ocasiones ha jugado también en banda. Sí, y esto me parece un dato que nos hemos acostumbrado muy rápido, pero es alucinante. El Manchester City ha ganado una Premier League
sin jugar con delantero, Sí. jugando sin delantero. Sí. Es absolutamente alucinante. Y además es algo que cambia con lo que venía acostumbrando el equipo Citizen, porque siempre han tenido una referencia en ataque que este año han perdido. Agüero había estado siempre entre los 5 máximos goleadores de la competición entre las temporadas 2013-2014 y 2018-2019. O sea, siempre has tenido a uno de los 5 delanteros tops de la Premier League en plantilla. Cuando faltó él, ese rol un poco lo ha suplido Sterling, que la temporada pasada fue el que en este caso estuvo entre los 5 máximos goleadores de la competición. Sin embargo, esta temporada no tienen a ninguno entre los 5 máximos goleadores y de alguna manera eso lo que ha acabado suponiendo es que Gundogan ha sido Increíble. un poco la referencia goleadora del equipo y además tácticamente Ilie pues han acabado supliendo esto con un falso 9 que ha sido ocupado de manera muy habitual, como tú decías antes, por De Bruyne, a veces también por el propio Gundogan o incluso a veces Foden había experimentado con él, Bernardo Silva y sobre todo con un ataque que fluye mucho entre esas posiciones de los extremos y el propio falso 9. Lo hemos visto con un Mahrez mucho más consolidado, con Bernardo Silva volviendo a ser importante, con Foden ahora definitivamente siendo más indiscutible, más importante para la plantilla. La verdad es que ha sido, antes hablábamos de John Stones o de Gundogan, que se han reivindicado esta temporada. También me parece el caso en cierta medida de Riyad Mahrez, que me parece que ha rendido bien en el Manchester City, la verdad, siempre ha rendido bien, ha marcado goles y demás, pero yo creo que esta temporada ha dado definitivamente un paso adelante, igual que Phil Foden, y creo que Bernardo Silva, como bien decías, ha recuperado un poco el nivel que tuvo en aquella temporada espectacular. El único que se ha caído aquí ha sido Sterling. Y luego está el tema de Gabriel Jesús, del que ya hablaba antes. Guardiola, ya sabéis, lo hemos comentado en el canal, ya cuando le preguntaron por el tema de que se iba a Agüero, le dijeron, oye, vais a buscar un delantero este verano, y él dijo, bueno, pues la verdad es que no tenemos dinero y no descartamos no traer a nadie, con lo cual solo quedaría Gabriel Jesús. Sí, que lo de no tenemos dinero, claro, por favor. Se han gastado 68 millones en plena pandemia en un central. Por favor, y se han gastado más de 100 en 2 centrales, porque a qué costó como 40 y algo, o sea, es verdad. No tenemos dinero, por favor. Es verdad. O sea, y cada lateral cuesta 50 mínimos. Que no lo vayan a fichar me parece fantástico. Que no tengan dinero es absolutamente falso. Pero efectivamente, pues Gabriel Jesús ha sido un poco la incógnita que nos queda para el futuro, porque parece como la opción más natural para suplir ese hueco de Agüero, pero después de haber visto que esta temporada pues, han desenvuelto sin delantero centro, no nos queda tan claro. Él, desde luego, no ha tenido una temporada especialmente brillante, aunque no se puede decir que tampoco haya sido por falta de minutos, porque más o menos por los minutos que viene acumulando esta temporada va a acabar en minutos similares a los que jugó la temporada pasada, que fue su gran temporada en el Manchester City, la mejor en términos goleadores. Pero volvemos al debate que hemos tenido muchas veces con Gabriel Jesús. ¿Es realmente un delantero centro? Él mismo ha declarado muchas veces, Ilie, que quizás prefiere jugar por banda y a veces, cuando ha jugado por banda, lo ha hecho mejor. Sobre el tema de Gabriel Jesús hay un poquito de polémica. Yo recuerdo una vez, hicimos un vídeo con Nacho junto a Miguel Quintana y no me acuerdo exactamente cómo era el vídeo, pero había que poner nota. Es que no me acuerdo muy bien cómo era. Pero un poco el debate era si Gabriel Jesús, o sea, cuál era su potencial, ¿no? Y yo dije que Gabriel Jesús no me parecía que tuviera el potencial para llegar a ser una mega estrella. Ya no te hablo de llegar al nivel de Agüero, que ha sido uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier League, eso ya es otro nivel. Sí. Pero a mí, yo lo que dije es que no me parecía que tenía el nivel para ser un titular en el Manchester City, y me sigue pareciendo lo mismo, sigue pareciendo un buen jugador, todavía es muy joven, tiene mucho margen de mejora, pero me parece que para el Manchester City, y yo creo que Guardiola lo ha demostrado este año, en los partidos importantes normalmente no ha jugado Gabriel Jesús, ¿no? Ha optado por pues esos inventos, muchas veces ha jugado, recuerdo, Foden y De Bruyne jugando en punta juntos, De Bruyne luego de falso 9, el solo, ¿no? Pero muchas veces inventos, y muchas veces en partidos importantes cuando ha jugado Gabriel Jesús lo ha hecho en banda. Muchas veces en partidos importantes. No lo hemos comentado, pero también está el caso de Ferran... Sí, Ferran Torres, que ha jugado precisamente en algunas ocasiones de falso 9 cuando no ha habido más remedio. Que ha hecho una temporada, yo diría que buena en Champions. Para ser una temporada de adaptación, un salto bastante notable. Sí. Yo creo que no. Pero más flojita en Liga. Más flojita en Liga. Yo creo que, bueno, es una opción viable y es
es digno de mención que precisamente, valga la redundancia, lo mencione Guardiola a la hora de cuando le pregunten de nueves, que quizás él lo contempla casi más como un falso 9 que jugando por banda. Así que, bueno, pues es interesante otra opción más que se acumula para el equipo de cara a la temporada que viene si no fichan delanteros. Pero bueno, cerrando con el tema de Gabriel Jesús, yo creo que, por un lado, coincido absolutamente con lo que dices tú y sobre todo por la sensación de que siempre es una constante ida y venida en el sentido de te da un par de muy buenos partidos, todo el mundo se entusiasma mucho y de repente vuelve a tener otros 3 o 4 malos encadenados. Es cierto que no tiene esa definición clínica que sí puede tener un Agüero, que siempre que te hace falta ese gol sabes que no lo va a fallar porque él no es tan delantero centro puro, ya ha dicho que se siente más cómodo en banda. De hecho, en la temporada pasada, que ya decimos que fue la mejor en términos goleadores de toda su vida, pues marca 14 goles, pero sin embargo falla 24 oportunidades de las 34 claras que tiene, lo cual le convierte en el que más falló oportunidades claras de toda la liga la temporada pasada. Eso te hace ver que quizás pues, será una herramienta útil, pero no tanto como un delantero centro puro, porque sobre todo recordemos que lleva desde la primera temporada de Guardiola en el Manchester City, que llega en invierno. Es verdad. Ya lleva bastante tiempo es verdad. en el Manchester City. Lo recuerdo bien. De hecho, aquellos primeros partidos fueron un poco una... en fin, pues una metáfora de toda la carrera de Gabriel Jesús en el Manchester City, porque yo recuerdo que llegó, generó un enorme impacto. La locura. Lo que pasa es que creo que marcó 2 o 3 goles que parecían iban a ser definitivos y se los anularon. Recuerdo uno, es que fue en un partido, no recuerdo si fue contra el Manchester, no recuerdo contra quién fue, pero él entra, marca en el minuto 93, se vuelve loco celebrando y le anulan el gol. En realidad le anulan el gol. Yo estuve celebrando como 5 minutos, que dices, Gabriel, tío, que baja un poco. ¿Qué te iba a decir? Que tu gol no ha contado y ya estamos en la ducha, o sea, deja por favor de hacer el payaso aquí. Bueno, y el caso es que, digamos, tuvo una gran irrupción, le quitó incluso el puesto a Agüero y luego se lesionó, ¿no? Entonces digamos que efectivamente es una de cal y una de arena desde que empezó en el Manchester City. Lógicamente, el hecho de no tener delantero, no diría de no tener delantero necesariamente, el hecho de no tener Agüero, concretamente, ¿no? Porque Agüero, ya lo hemos dicho, es uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier League, ya no solo del Manchester City, que por supuesto yo creo que posiblemente sea el mejor delantero de la historia del club. Hombre, es que el dato que hemos dado antes es alucinante. No, alucinante. Que estuviera en el top 5 de goleadores de manera consecutiva entre la 13-14 y la 18-19, o sea, es alucinante. De hecho, súper constante. De hecho, debuta contra el Swansea de Andrea Orlandi, en aquella temporada que acaban de ascender. Debuta, sale en la segunda parte y mete 2 goles ya. O sea, digamos que ya es su introducción en el fútbol inglés. Y el caso es que el hecho de que Agüero ya no esté, lógicamente, un delantero de su nivel, cuando no está, pues un equipo lo nota. Y de hecho el Manchester City está marcando menos goles. Esta va a ser la peor temporada goleadora del Manchester City desde que llegó Guardiola en la temporada 2016-2017. En las últimas 3 temporadas ha tenido una media de 101 goles por temporada. Es brutal. Es absolutamente alucinante. Es brutal, 101 goles. Alucinante. Por cierto, temporada. Hay un cálculo que hacerlo, porque es increíble el acierto que tiene, se supone que un gol a favor equivale a un punto. Hacer el cálculo con temporadas pasadas coincide muchísimo. En el largo plazo coincide muchísimo. Un gol a favor, fíjate que no lo había oído nunca. Un gol a favor más o menos equivale a un punto. Esta teoría la defiende mucho Nick Harris. ¿Ah, sí? Y es absolutamente alucinante cómo se acerca muchísimo. El Manchester City al final ha acabado todas estas temporadas que hemos mencionado, las 3 últimas, muy cerca de los 100 puntos. Sí, claro. 100 goles por temporada. Lo cual te llevaría a pensar que si tú tienes un equipo, lo que te interesa marcar como locos. Claro, es fomentar al loco el ataque y decir, vamos a marcar 80 goles. Pues 80 goles, claro, te sitúa ya en puestos de Champions. Claro. Vamos, y 70. Sí. O sea, la teoría lo que defiende es que te favorece más un gol a favor que lo que te penaliza un gol en contra. Se supone. Claro, ya comentábamos que lo que los penalizó la temporada pasada no fue tanto el hecho de no marcar goles, que sí los marcaron, sino el hecho de que encajaron esos 35 goles que comentábamos antes. Según las proyecciones, en esta acaban alrededor de los 80, como en la temporada 2016, que ya comentábamos que es la primera de Pep Guardiola. Es curioso, ¿no? Porque el equipo pues, ha marcado mucho menos. Ya sabéis que nos tenía acostumbrado también a hacer resultados que eran prácticamente inéditos en la Premier League, unas palizas tremendas, y esta temporada no se ha visto tanto. Entonces han marcado menos, pero han sabido suplirlo con esa mayor solidez y con esos inesperados
coprotagonistas en ataque, que han sido pues Gundogan y los Foden, Mahrez, que ya hemos dicho que no eran tan habituales. Quedará la duda de si quieren corregir esto y lanzarse al mercado a por un delantero, lo cual ya ha dicho Guardiola que parece improbable, y además en el mercado no parece que haya demasiadas oportunidades interesantes para el City, que ya sabéis que Guardiola siempre busca un perfil delantero muy concreto, que no sé si este mercado va a estar posible. Y dicho lo cual, y repasado la defensa y el ataque, vamos a repasar lo que podría ser la temporada que viene para el Manchester City, porque la gran pregunta que nos hacemos es: ¿hay alguien que pueda parar a este super equipo? Vamos primero a hacer un poco un balance de Pep Guardiola en el Manchester City, porque es impresionante. Bueno, esta temporada han ganado la Premier League, han ganado la Copa de la Liga por 4ª temporada consecutiva. O sea, prácticamente ya, pues, entre que es un torneo que pues ya no tiene mucho sentido jugar, sí, y que lo gana siempre el mismo, yo ya iría cancelando. Son CEOs de Carabao ahora mismo. O sea, les han dado la compañía, les han dicho: yo ya no puedo más. Se han sumergido en una piscina de Carabao, que ya sabéis que es una bebida energética. Bueno, si lo sabéis, pues no os lo digo yo. Es una bebida energética tailandesa. Eso, en cambio, explicaría el comportamiento de Zinchenko. Es verdad. El hecho de que se haga unos largos en una piscina de Carabao explicaría que el muchacho sea tan vehemente, ¿verdad? Alexander, deja el Carabao, ¿vale? Déjalo. Deja el Carabao porque no te está sentando bien. Bueno, Premier, 4ª victoria consecutiva en Copa de la Liga. Ya sabéis que en FA Cup, lo hemos comentado antes, quedaron apeados en semifinales ante el Chelsea de Thomas Tuchel y están en la final de la Champions League. Si contamos solo Copa de la Liga, FA Cup y Premier League, es decir, las 3 competiciones nacionales que se disputan en Inglaterra en las 5 temporadas que ha estado Guardiola, de 15 títulos, 5 por 3, 15, esto hasta aquí las matemáticas no fallan. 15 títulos disponibles. 15 títulos disponibles. Las matemáticas no fallan. 5 Fallo títulos yo, disponibles. fallo yo. De 15 títulos nacionales disponibles desde que está Pep Guardiola en el Manchester City, han ganado 8, que es más de la mitad. Porque la mitad serían 7,5 y no sería posible, porque tendrían con una radial, con una sierra, tendrían que partir por la mitad alguno de ellos. Claro, lo cual, pues por ejemplo, a los de Carabao no les haría demasiada gracia, ya que encima les están robando la empresa. Pero vamos, ya os decimos que esto, pues de alguna manera, ilustra el dominio absoluto del Manchester City desde que llegó Pep Guardiola, algo yo creo que pues casi sin parangón en la historia de la Premier League. Un dominio absoluto de las competiciones británicas y que además parece que no se va a acabar aquí, o por lo menos eso nos sugiere tal y como está la competición y cómo está la plantilla del City, la cual han reformado pues prácticamente al completo, y es que de los campeones de la última Premier League previa a Pep Guardiola, la de 2013-2014, con Pellegrini ya solo quedaban Agüero y Fernandinho en plantilla después de las marchas de David Silva y company, y ahora parece, pues Agüero ya sabemos plenamente confirmado que se va a marchar a final de temporada, y Fernandinho acaba contrato y veremos si renueva, hay dudas sobre ello. Además, es una plantilla relativamente joven, porque a día de hoy jugadores que superen los 27 años. Fernandinho y Agüero, que ya hemos dicho que es posible que no sigan. Ederson, que tiene 27. Que es portero además. Scott Carson, que está ahí para hacer grupo el muchacho. Es un portero más como Kyle Walker, ¿no? Exacto, exacto. El propio Kyle Walker, que es el 4º portero de la plantilla. Gundogan, De Bruyne y Riyad Mahrez. Es decir que en fin, pues una plantilla que en principio, salvo algún retoque, bueno, Kevin De Bruyne, que ya sabéis que es renovado, hicimos un vídeo al respecto, excepto algunos retoques, la verdad es que parece que hay plantilla para años. Hay plantilla para mucho rato, y además es una plantilla increíblemente cara, Ilie. Después de que publicaran las cuentas de la última temporada del Manchester City, conocimos que era la plantilla con sueldos más caros de la historia del fútbol inglés. En total, 351 millones le cuesta al Manchester City tener esta pedazo de plantilla, además tan joven. Pero es que Guardiola ha conseguido, yo creo, lo que era un poco su sueño y lo que había mencionado muchas veces, que es tener 2 jugadores titulares por posición. Más o menos repasando la plantilla, a excepción del lateral izquierdo, que bueno, pues tiene a Zinchenko un poco de circunstancias, aunque se ha adaptado ya muy bien a esa posición, y Mendy,
el cual, bueno, pues no sabemos qué pasará con él, porque ya sabéis que Guardiola no acaba de terminar de convencerle del todo. Y la posición de pivote, que si se marcha Fernandinho, pues se quedará solo Rodri, y la de delantero, que como se marcha Agüero, pues solo se queda Gabriel Jesús. Aparte de esas tres posiciones, todas, si repasáis la plantilla del City, tienen dos titulares. 351 millones de libras, esto incluso antes de renovar a De Bruyne, que imagino habrá sido al alza. Aunque es verdad que, sobre todo en el caso de Agüero, tiene un salario muy elevado, con lo cual Agüero no va a renovar, con lo cual sí que van a liberar un salario importante, con lo cual, a menos que fichen, o sea, si realmente no fichan un delantero estrella, es posible que para la próxima temporada el salario, la masa salarial baje un poco. Sí, y además también tenemos que puntualizar que esto es un poco fruto de la inflación en general loquísima que hay en la Premier League, porque el Liverpool, que publicó sus cuentas poco después, tampoco está muy lejos del Manchester City. Claro, estamos hablando de un auténtico equipazo, un equipo que va lanzado el Manchester City. Claro, ¿qué equipos pueden estar en condiciones de competir contra este Manchester City? Yo al Chelsea de Tuchel lo veo bien, y además creo que si este verano... ya. Creo que sí, les ha ganado ya en semifinal de FA Cup, y creo que si este verano le traen a 2-3 futbolistas a Tuchel para poder implementar su estilo, creo que puede ser un candidato ya. También está mejorando el Manchester United con Ole Gunnar Solskjaer, la verdad recibe muchas críticas, pero me parece una temporada sobre la que construir, la del Manchester United, y luego por supuesto pues está el tema del Liverpool, que en principio con todos los jugadores recuperados, sobre todo Virgil van Dijk, yo creo que va a volver en fin, pues a competir por la Liga, sobre todo dependiendo de lo que pase con Europa, porque imagínate un Liverpool que no compita en Europa, yo creo que ahí va a ser un durísimo rival en Liga. Sí, veremos para la temporada que viene, ¿no? Es muy interesante ver cómo se alinean el resto de equipos para intentar contrarrestar ese dominio del Manchester City. Ya decimos, ha ganado 3 títulos de Liga en las 5 temporadas que lleva Guardiola. La carrera, que se había convertido de alguna manera en una carrera a 2 entre Liverpool y Manchester City, se ha abierto. Ahora parece un poquito más abierta, aunque luego hay otros como el Tottenham o el Arsenal que pues, se han caído por completo de la misma, pero será interesante verlo, y quien sin duda les va a plantear, como siempre en la historia reciente del Manchester City, batalla, van a ser los tribunales y los organismos reguladores del mundo del fútbol, porque ya sabéis que el Manchester City salió airoso por poco de un enfrentamiento aguerrido contra la UEFA por el tema del fair play financiero. Salió airoso por una triquiñuela legal, porque las cuestiones habían prescrito. Ya sabéis que el Manchester City ha sido acusado por la UEFA, y así fue juzgado, por haber inflado contratos de patrocinio a través de empresas vinculadas con el dueño, con Mansur, para tapar pérdidas no permitidas por el fair play financiero. Fue incluso expulsado de la Champions. La UEFA le encontró culpable, le sancionaron con 2 años fuera de las competiciones europeas. El Manchester City apeló al CAS, y el CAS les quitó la sanción, le dio razón al Manchester City, porque esas infracciones estaban prescritas, no porque no fueran ciertas, que a tenor de las pruebas sí lo eran, sino porque habían transcurrido ya 5 años. Pero la UEFA no era el único organismo que estaba investigando al Manchester City. Ya sabéis, lo hemos comentado en más de una vez, pero le estaba investigando FIFA, UEFA, Premier y FA. Es decir, que le estaban investigando todos los organismos habidos y por haber. En el caso de UEFA, pues ya se libró por ese problema técnico, pero Premier sigue, por ejemplo, investigando, y una de las infracciones que estaba investigando la Premier es que te condenan si presentas unas cuentas falsas. Es decir, si tus cuentas de resultados son falsas, te cae una sanción bastante grave. Lo que argumentaba el Manchester City es que no eran falsas. Podían estar infladas o no, pero las cuentas en sí no eran falsas. Y el Manchester City hemos conocido recientemente, gracias a uno de nuestros periodistas de cabecera, que el Manchester City ha hecho ya la misma estrategia que hizo en su día contra la UEFA, que es irse directamente al CAS incluso antes de que hubiera una sentencia. El Manchester City ya se fue al CAS diciendo, hey, que la UEFA no es competente para juzgarnos tal. Y el CAS dijo, oigan, vuelvan cuando haya una sentencia, a mí no me calienten. Nosotros aquí vemos apelaciones contra sentencias, aquí no hay sentencia alguna a la que apelar.
Y han hecho la misma estrategia, su equipo de abogados, el del Manchester City, la misma estrategia en el caso de la justicia británica. Antes de que la Premier les ponga una sanción, se han ido a los tribunales británicos y han dicho, oigan, que la Premier no nos puede investigar. Eso es. Esto lo hemos conocido gracias a una exclusiva en The New York Times de Tariq Panja, al que os recomendamos, como siempre, seguir. Y básicamente eso es lo que está intentando hacer el Manchester City, que es lo que puse yo en Twitter, que ya más que cortar de raíz los problemas, lo que intenta el City directamente es echar sal en la tierra y que no crezca nada. O sea, a nivel legal, bueno, es plausible hacerlo, lo que pasa que es embarrar las investigaciones a un nivel bastante salvaje, lo cual además hace a uno preguntarles si no tienen nada que ocultar, porque están tan preocupados porque vaya a haber una investigación de la Premier League, ¿no? Y por qué intentan evitarlo. Y uno de los argumentos que dicen siempre es que los emails y las conversaciones que hizo públicos Der Spiegel habían sido sacadas de contexto. Habían sido sacadas de contexto y que se habían obtenido por métodos fraudulentos. Es decir, no rebaten que sea todo verdad, sino que rebaten que esas pruebas no son admisibles. Sí. Y en el caso de la Premier League quieren evitar que ésta les juzgue por haber inflado sus contratos de patrocinio para falsear sus cuentas, alegando que la Premier League no va a conducir una investigación justa o imparcial. Y bueno, veremos en qué se queda todo, porque ahora mismo todo lo que está sucediendo ahora mismo en los tribunales, se está llevando bajo la absoluta confidencialidad. No conocemos nada, pero confiamos en que pues, bueno, se vaya conociendo un poquito más con el paso de los días. En el caso de la Premier League es especialmente interesante ver lo que va a pasar, porque, punto uno, no sabemos qué tipo de sanciones están previstas para el Manchester City. Sabemos que puede haber una deducción de punto, en el caso más extremo incluso podría haber expulsión de la competición, lo cual ya me parecería pues incluso demasiado para lo que se puede esperar, pero estamos pendientes de eso. Y además es que en la Premier League no hay un plazo estipulado en el que puedan expirar este tipo de infracciones, como si pasaba en la UEFA. Ya sabéis que en la UEFA el City, como hemos dicho al principio, se acabó librando porque habían pasado más de 5 años y será el periodo estipulado para juzgar una infracción. En el caso de la Premier League se supone que no hay ningún tipo de periodo establecido, así que da igual porque no habrán prescrito dichas infracciones. Si los encuentran culpables de las mismas, no habrá ya una escapatoria legal como encontraron con la UEFA. Muy bien, en todo caso, muchísimas felicidades al Manchester City, a Pep Guardiola, a todos los jugadores, a todos los aficionados de los Citizens por este logro, uno más en la era Guardiola. Veremos qué sucede con la final de la Champions League, que podría ya coronar a este Manchester City, y en todo caso pues tendremos que seguir atentos al desarrollo de esta batalla judicial que puede entablarse entre la Premier League y el Manchester City por los mismos temas que en su día había investigado la UEFA y que hacen relación a a estos contratos de patrocinio que se han inflado para cubrir las pérdidas y cumplir las normas de juego limpio financiero. Lo dicho, muchísimas felicidades al Manchester City, a los Citizens, y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.